que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, y en guardarlos hay gran recompensa. Que esa sea su motivación a la hora de escuchar la palabra del Señor, entendiendo como el salmista que en guardar su palabra hay gran recompensa. Es indudable que hoy en día tenemos una situación de exceso de medios de comunicación, y nos llegan noticias de todas las partes, de todas las fuentes, a ese dispositivo que normalmente andamos allí en nuestras manos, en nuestros bolsillos. Y tanto recibimos noticias que son fidedignas, que son verdaderas, como también recibimos un montón de noticias que son falsas, un montón de comunicaciones que no son verdaderas. Y eso ha ido acentuando más en el ser humano un alto grado de incredulidad. Generalmente recibimos un informe, una noticia, un mensaje, y va adelante la incredulidad. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si se confirma, vamos a ver si tiene razón. Y si a esto le sumamos que vivimos en un mundo que es claramente mentiroso, falso, pervertido, con dobles morales, aún más se acentúa entonces una naturaleza de incredulidad al recibir noticias. Ahora bien, en medio de todas esas noticias, informes y comunicaciones que nosotros recibimos, también nosotros recibimos las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Lo sorprendente es que tengamos la costumbre también de escucharlas, de leerlas con la misma incredulidad que también leemos las demás noticias. Es sorprendente que tratemos estas noticias del Evangelio de la misma manera que tratamos el resto de comunicaciones que recibimos. El tema de hoy, además, es el que también genera el título de esta predicación, y es: la incredulidad es siempre voluntaria. Reitero, la incredulidad es siempre voluntaria, y es un principio que usted tiene que aprender en esta mañana. Voy a pedirle que vaya conmigo a Mateo capítulo 13, y vamos a estar leyendo a partir del verso 53 hasta el verso 58. Mateo capítulo 13, los últimos 6 versículos del capítulo, en donde no podemos perder de vista, y quiero que lo tenga claro, estamos leyendo la palabra de Dios. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Acompáñenme en oración. Señor, somos conscientes que siempre tenemos necesidad de ti. Somos conscientes que fuera de ti nada somos, nada obtenemos, nada podemos hacer. Por eso pedimos tu dirección ahora que ingresamos a tu palabra. Ni el mejor esfuerzo mental que podamos hacer va a abrir nuestro entendimiento. Es una tarea imposible para nosotros como seres humanos. Aprender tu palabra, guardarla y ser amonestado por ella. De tal forma que, desistiendo de nuestros intentos humanos y solamente humillados delante de ti, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, la obra de tu Espíritu Santo, que en conjunción con tu preciosa palabra, oh Dios, abre nuestro corazón, se va a lo profundo para discernir pensamientos e intenciones. Y pedimos que nuestra mente lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Te rogamos este auxilio en Cristo nuestro Salvador. Y lo agradecemos de antemano. Amén. 3 aspectos importantes vamos a destacar en esta mañana. El texto no está aislado de lo que hemos venido observando domingos atrás. El Señor había estado por la región de Galilea y había estado exponiendo el Evangelio y las verdades del reino a través de parábolas. Ya el Señor nos había dicho por qué usó parábolas. Y lo hizo específicamente en 2 vías principales. Lo hizo para 2 propósitos específicos, y es para que aquel que verdaderamente tenía deseo, muy amable, de oír y de aprender, aquel que tenía un corazón abierto, receptivo y una mente alerta, pudiese recibir el mensaje y conocer las verdades del reino en esa forma de exponer. Pero que aquel que tenía dureza de corazón, que no estaba dispuesto a escuchar al Señor, que no quería comprender las verdades del reino, simplemente escuchase y no entendiese lo que el Señor estaba diciendo. Nos dice el texto que el Señor dejó de exponer en esa forma y se fue a una región que él conocía muy bien, a la región de su casa. Leo el verso 53 y 54. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban. El Señor Jesús regresó a Nazaret. Era su pueblo, era su región, era donde él había desarrollado, había avanzado toda su niñez y parte de su juventud. Su tierra natal, Nazaret, fue allí donde regresó José y María con el niño luego que vinieron de Egipto. Y pensando en esa escena podemos entender un poco más todas las implicaciones de
ese lugar para Cristo. Ese es el lugar donde estaban sus amigos de infancia, donde estaban las personas que le conocían a Él, donde Él se había desarrollado, donde aprendió el oficio de carpintero, como era su padre. Este es el lugar de residencia materna. Recordemos que apenas a los 12 años, ya Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres, nos dice Lucas capítulo 2, verso 52. Fue aquí donde Jesús inició su ministerio, leyendo en la sinagoga de ellos la porción preciosa de Isaías, luego de la tentación, luego de su bautismo. Así que el pueblo lo conocía, sabía quién era Jesús. Él leyó Isaías cuando dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a dar las buenas nuevas de salvación. Su declaración de ministerio terrenal, su propósito en esta tierra. Este pueblo que le vio nacer, este pueblo que le vio de niño, este pueblo que entendía que era costumbre de Jesús todos los días de reposo ir al templo y orar. Este es el pueblo que ahora le recibe. Después de que Jesús anduvo por la región de Galilea y que estuvo exponiendo las parábolas, ahora le recibe otra vez. El amor que Jesús tenía por este pueblo, por esta ciudad, fue un amor especial. Fíjese que la primera vez que Él fue a la sinagoga y declaró su ministerio, la reacción que nos dice Juan fue que todo el pueblo que había escuchado las palabras de Jesús lo expulsó del templo y lo querían matar de inmediato. Ellos que lo conocían, ellos entre los cuales él había crecido en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y para con ellos mismos, ahora se atreven a tratar de matarlo, pero él pasa entre ellos y se va. Sí, es Jesús quien regresa otra vez. Sí, y regresa nada más y nada menos que otra vez a la sinagoga. Otra vez a traer el mensaje del evangelio. Otra vez a predicar las buenas nuevas de salvación entre los suyos, a los que ya se las había predicado. Eso no es amor y misericordia. Eso no es gracia. Aquellos que le rechazaron, pese a que lo conocían. Aquellos que lo desecharon, están recibiendo otra vez a Jesús. Y él vuelve con ocasión de este momento a ingresar a la sinagoga y otra vez empieza a predicar entre ellos exactamente lo mismo que había estado predicando entre ellos. Y aún más, fíjese que nos dice el texto que ellos en el pueblo reaccionaron de una manera que nos informa lo que Jesús estaba haciendo. Verso 54, y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? O como dice la otra versión, ¿de dónde tiene estos milagros? De tal forma que entre ellos ha vuelto Cristo, está predicando en la sinagoga y además está realizando milagros entre ellos. Están oyendo su doctrina y la doctrina está siendo llevada a la práctica con milagros. Porque el Señor le ungió para dar vista a los ciegos, para vendar los corazones quebrantados, para dar libertad a los cautivos. Y justamente eso está haciendo Cristo en medio de ellos.
no solo predicaba, sino que iba realizando lo que él predicaba. Ese era su ministerio terrenal, en su ciudad natal, entre los suyos. Es cierto, ya la habían rechazado una vez, pero el Señor extiende nuevamente la misericordia y llega donde ellos. Y usted me dirá, hermano, ¿y cómo podemos encontrar nosotros una aplicación de eso a nuestras vidas hoy en San Ramón, en agosto del 2018? Quiero preguntarte, ¿cuántas veces ha venido Cristo otra vez donde tú estabas? ¿Cuántas veces ha regresado con su enseñanza y su doctrina? ¿Cuántas veces ha obrado milagros que tus ojos no pueden negar haber visto? ¿Y cuál fue tu reacción anterior? ¿Cuál ha sido tu reacción de aquí hacia atrás? ¿Entiendes de qué se trata la gracia y la misericordia del Señor? ¿Era digno Nazaret de que regresara el Señor Jesús allí? ¿Era digno que estos que le habían escuchado y entre los cuales él había crecido con gracia delante de Dios y de ellos, a los cuales él les predicó, eran dignos de que se les volviese a presentar? ¿Entiende la gracia y la misericordia del Señor? Entonces vamos al segundo punto. ¿Cómo fue ese recibimiento del pueblo de Nazaret? ¿Cómo fue ese recibimiento? Vamos a leer verso 54, parte final en adelante. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo él estas cosas? Y se escandalizaban de él. ¿Puedes creer? La gente lo conocía. No era alguien ajeno. La gente conocía a su familia. La gente lo había escuchado y sabía cuál era su oficio. La gente le había visto hacer milagros. Ahora va a brotar lo que había en el corazón de ellos. Ahora se va a manifestar cuál fue ese recibimiento a Cristo. Lo primero que nos dice el texto es que ellos se maravillaban. ¿Vio? Lo vieron predicar, lo vieron hacer milagros y la gente se maravillaba. Amados hermanos, la forma correcta de reaccionar en la presencia del Señor es maravillarse. ¿Qué otra cosa puede ocurrir cuando estás ante la presencia, ante el mensaje y ante la evidencia del Salvador del mundo? Es correcto maravillarse, pero es correcto maravillarse por su persona, por la persona que tienes enfrente, a Cristo Jesús. Si pones atención a su doctrina te conduce a Cristo Jesús. Si pones atención a sus milagros confirman que Él es Cristo, el Señor. De tal manera que cuando en tu mente pones en la balanza lo que Él ha enseñado, lo que Él ha hecho y lo que dicen las Escrituras, no puedes más que caer de rodillas y decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es correcto maravillarse del Señor Jesucristo.
Y no puede existir ninguna reacción menor que eso por su dignidad y su realeza. Él es el Señor. Adorarle, porque Él es el ungido de Dios. Pero Nazaret no se asombra por Jesús, por el Señor. Nazaret no se asombra de Él, sino que su asombro va dirigido a la fuente de donde Él toma la sabiduría y el poder para los milagros. ¿Se fijan la pregunta? ¿Dónde obtuvo esta sabiduría y este poder milagroso? El asombro no es por la persona de Cristo. Tristemente el asombro es de cuál autoridad saca este hombre lo que está diciendo y lo que está haciendo. Se fija que ahí está escondida la incredulidad. La nota al momento. Duda de lo que está escuchando Nazaret y de lo que está viendo Nazaret. Las evidencias están allí, el Señor mismo está allí, pero la incredulidad va adelante. ¿Dónde obtuvo esto? Lejos de analizar y darse cuenta de las buenas nuevas de salvación que le están siendo proclamadas, deciden dudar de Cristo, dudar de su fuente, dudar de su poder, de su autoridad y de su sabiduría. Aquí hay evidencia de la dureza del corazón. No están recibiendo el mensaje, no están recibiendo sus palabras, no están recibiendo sus obras, sino que están cuestionando la fuente de Cristo y con esto hasta están cuestionando las intenciones de Jesucristo. Lo sorprendente para Nazaret no fue la gracia del Hijo del Hombre que está nuevamente presentándole verdades eternas e iluminándoles como nunca antes ni después iban a ser iluminados. La admiración fue por el hecho de que el hombre que habla y hace milagros no encuadra dentro de sus criterios. Este hombre no debe de estar haciendo eso. Este hombre no está autorizado para enseñar ni para hacer milagros. ¿Se fija? Vamos a los cuestionamientos que le hacen a Jesús. El primer cuestionamiento es sobre su autoridad. ¿De dónde toma él autoridad para hacer eso? ¿Cuál es la fuente? Ellos lo conocían y sabían que Jesús no había ido a estudiar a una academia y no había obtenido el título de doctor en teología ni Biblia. No había estudiado a los pies de ninguno de los rabinos reconocidos. Jesús no había obtenido estudios superiores en ninguna de las escuelas del momento, ni había sido discípulo de un gran maestro. Nazaret creía que alguien para poder ser escuchado y tener credibilidad debía al menos haber estudiado con alguno de los rabinos de la época, quizás Gilel. Estas personas llenas de prejuicios y de celos encauzaban sus cuestionamientos acerca de la autoridad de Cristo para esconder que realmente no querían creer en sus palabras ni querían creer en sus milagros. Déjenme decirle que no solo lo hace Nazaret. Vez tras vez, generación tras generación, las personas
siguen cuestionando la autoridad de Cristo. Siguen cuestionando sus enseñanzas y sus milagros. Siguen poniendo en tela de duda, ¿quién es ese? Algunos lo hacen a viva voz, otros lo hacen en la práctica. Cuando Cristo habla, cuando Cristo ordena, cuando el mandamiento es dado, comienza en nuestra mente una serie de cuestionamientos sobre esa autoridad. ¿Será que así lo quiso decir? ¿Será que hay algo más de fondo? ¿Será que eso es lo que quiere para mí? Y esa incredulidad comienza a verse, comienza a llenar la mente, a llenar el corazón, a fin de no creer en Cristo y no obedecerle. Mire, si hubiesen ido a la Sagrada Escritura, ellas dan testimonio de Cristo. Si hubiesen escuchado atentamente su exposición, les habría guiado a Él. Si tan solo hubiesen visto los milagros, como aquel ciego que recibió la vista y apenas encontró a aquel que le había dado la vista, de una vez cayó de rodillas y le adoró, sabiendo que Él lo había hecho. Pregunto, ¿tenía Jesús necesidad de acudir a alguna fuente de autoridad? Él, por definición, es el todopoderoso, es el soberano del universo. La autoridad es a partir de Él. Toda potestad es suya. No hay nada que cuestionar, no hay nada que preguntar, no hay nada que reclamar. Veamos el siguiente cuestionamiento, versos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Si el primer cuestionamiento estaba respecto a su autoridad, el segundo cuestionamiento estaba dirigido a su clase social. ¿Ve? Y aún su parentela. Déjeme decirle algo, amado hermano. Ser hijo de un carpintero no es deshonroso para nada. Es un oficio honorable. Y menos ser hijo de aquel carpintero que lo prohijó, que lo adoptó y le heredó los derechos legales al trono de David. Que es la raíz de David. Si se hubiesen ido por cuestionar esa relación con su padre, con su papá adoptivo, peor les hubieran ido. Este descendiente de Judá es el que tiene los derechos legales al trono de David, su padre. Y es cierto, por ahí estaba la maldición de Jeconías, pero recuérdase, Jesús no es hijo biológico de José. Así que no le cobija la maldición de Jeconías y por ende Jesús hereda los derechos legales al trono de la casa de David. Así que si su padre era objeto de cuestionarle, estos hombres envilecidos en sus propios ojos estaban cegados y no comprendieron el linaje real y el linaje divino que tenía Cristo. Además, lo cuestionaron por ser hijo de María. ¿Qué le parece? ¿No es su madre María? ¿Quién era María?
María era una mujer sencilla, una mujer humilde, una mujer que no era de alta sociedad, pero era una mujer modesta. ¿Y cómo sabemos que María era una mujer modesta y humilde? Vea lo que ella le dijo a su pariente cuando la fue a visitar una vez que supo que estaba encinta. Le dijo de la siguiente manera: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Si eso no es humildad, hermano, si eso no es modestia, no hay otra expresión. Es más, que le dijo María al ángel cuando le dio la buena nueva de que había sido favorecida por Dios y que el Espíritu Santo la había cubierto para que ella quedase encinta? Ella respondió al ángel del Señor: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa clase de obediencia y de humildad y de servicio y de modestia estaba reflejada en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Él no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó de esa gloria y se hizo como uno de nosotros, y estando en la condición de hombre, aún ahí se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lejos de ser un cuestionamiento, el llevar el linaje de su madre era lo más honroso que tenía Cristo. Los cuestionamientos también llevaron a evaluar a Cristo a través de lo que son sus hermanos y hermanas. Ahí los conocían y ahí se nos nombran algunos. Jacobo, que luego nosotros lo conocemos con otro nombre. Santiago, que lo vemos en el capítulo 15 de Hechos, siendo uno de los líderes de la incipiente primera iglesia. Y lo vemos luego escribiendo una carta pastoral preciosa. Se dice que el primer libro escrito del Nuevo Testamento, una epístola preciosa. Este mismo Jacobo todavía no creía en Cristo. Y le cuestionan a Cristo por sus hermanos. Su relación con una familia humana que no eran influyentes en la ciudad, no tenían mucho dinero, eran personas sencillas, personas humildes. Pero el cuestionamiento tiene que ver con el hecho de que tenía una familia sin nobleza alguna, sin estudio alguno, sin preparación alguna. La incredulidad buscará siempre el motivo que sea para no creer en el Señor. Hoy en día también se cuestiona a Cristo a partir de sus hermanos, que, como bien dice la Escritura, lo vil y menospreciado del mundo, eso fue lo que Dios escogió, para avergonzar al fuerte, para avergonzar al sabio. Ustedes y yo somos la familia de Cristo. Él nuestra cabeza, nosotros su cuerpo. ¿Y cuántas personas no creen en el mensaje del Evangelio, señalando a los demás, a los que sí son creyentes, y diciendo algo así como: yo no quiero ser como él, no quiero ser como ella? No, es que humilde, no, es que amoroso, siempre sirviendo a los demás, entregando todo por los demás, sirviendo solo a Cristo. Así viven. Es admirable, realmente, cómo la incredulidad voluntaria, consciente, busca el cuestionamiento que sea para borrar la evidencia que tiene enfrente
y no creer en Cristo el Señor. Y no creer a Cristo el Señor. El corazón estaba duro. Ellos tenían que justificar de alguna manera el no creer en lo que el Señor estaba diciendo, en lo que el Señor estaba haciendo. Y por eso lo cuestionaron de todo. Excusas baratas. Cuestionamientos sin fundamento. Hoy en día la sociedad está exactamente igual. No quieren creer en Cristo pese a lo mucho que le han escuchado, pese a los milagros que continuamente Él vive haciendo frente a sus ojos. Y lo preocupante es cuando estamos aquí reunidos y el Señor nos está hablando. ¿Cuál es su reacción? ¿Es usted como los habitantes de Nazaret? Incrédulos primero, antes incluso de recibir el mensaje, para después cuestionar, poner dudas, a fin de no permitir entrar eso en su corazón y no permitir entrar eso en su mente. Ese es el cuestionamiento. ¿Sabe qué terminó haciendo este pueblo? Nos dice el texto que ellos al final, primero muy maravillados, muy asombrados, pero su conclusión fue, terminaron escandalizándose de Jesús, avergonzándose de Jesús. Cuando todo el pueblo tenía lo necesario para arrojarse a la misericordia del Señor que tenían allí enfrente, han decidido escandalizarse de Él. Escandalizarse es sentir vergüenza, querer desligarse por completo por pena, por vergüenza. Es cierto lo que dice Juan capítulo 1 verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Déjeme decirle algo para terminar este aspecto acá. Jesús resulta para los hombres en una de dos situaciones específicas. Una, o es la roca y fundamento de su vida y permanece en él firme, o Jesús es la roca de caída, de tropiezo, y todo el que tropieza con él, dice la Escritura, no se levantará, permanecerá en ruina y tropiezo eternamente. Y solo esas dos opciones hay. El Señor lo dice a través del pensamiento de Pablo en Romanos 9:33: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en Él no será avergonzado, pero el que no cree se va a escandalizar de Cristo, como ocurrió con Nazaret. Ahora, hermanos, no queda ahí la situación que vivió Cristo. Terminemos de leer. Verso 57. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Jesús vino, lo rechazaron. Entonces, ¿cómo reaccionó Cristo? Consecuentemente con lo que acaba de ocurrir. Dictó sentencia y comenzó a ejecutarla de una vez. Luego de que Él volvió a su pueblo, a los suyos, de volverles a entregar el mensaje del Evangelio y realizar obras milagrosas entre ellos, ahora ellos le han rechazado de manera voluntaria. Ellos vieron sus obras, pero rechazaron. Escucharon su enseñanza, rechazaron. Decidieron no creer y cuestionarle. Así se ha comportado el hombre siempre, ¿no es cierto? En toda época, frente a la enseñanza y la evidencia de Cristo Jesús, el mismo Dios ha dejado incluso evidencia en la naturaleza de su poder y
y de su deidad, y aún así los hombres voluntariamente, con injusticia, han detenido la verdad. Aún más, el hombre ha decidido mantenerse en incredulidad sin importar la evidencia. Y es que el incrédulo, usted le puede presentar toda la evidencia que jamás te va a creer. Mi problema no es con los de afuera. Mi problema no es con ustedes. Mi problema es conmigo. Y espero que su problema sea con usted. ¿Cómo está el tema de su fe en Cristo? O tendríamos que hablar en su caso de su incredulidad voluntaria. El que no cree no es por falta de evidencia. El que no cree es voluntario. Jesús lo dijo de una manera más sintética para que nosotros lo tuviésemos claro. El pasaje que todo mundo se sabe, aún el que no es creyente, es normalmente Juan 3, verso 16. Pero tan solo 2 versos después dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que se condena voluntariamente, porque decidió no creer en Cristo el Señor. Otra vez, el que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor entregó su sentencia y lo hizo utilizando uno de los dichos humanos de la época. ¿Sabe cuál fue ese dicho? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Así acontece. ¿Sabe qué es lo triste de esto? Parece tan irónico, pero lo triste de eso es que muchas veces en su propia casa es donde muchas veces se reúnen incrédulos y no le rinden honra al Señor de la gloria. Y por eso muy atinadamente el Señor dice: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su propia casa. Tenemos un mensaje ya completo, ¿verdad? No hay revelación más que esperar. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, por último, ha decidido hablarnos en la persona de su Hijo. Ese es el último mensaje. Ya no hay más. Ya tenemos revelación completa. Ya tenemos todo el panorama del plan redentor y salvador de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo ha venido a nosotros en forma humilde, ha pagado el precio único que era posible por el pecado de los hombres. Él ha venido a salvarlos. Él descendió del trono donde reina y extendió su misericordia, anunciando a los hombres la salvación de sus pecados y la libertad para una vida libre de ataduras del pecado. Pero los hombres han decidido voluntariamente no creer en Él. Entonces el Señor dictó sentencia y dijo: ustedes no me van a honrar más. Nunca he encontrado en ustedes honra alguna. En medio de ustedes nunca habrá honra para mí. Se dice que la ciudad de Nazaret fue destruida no más de 30, 40 años después de que Cristo dijo: aquí no se me va a honrar nunca. Y no ha sido levantada nunca más. Y empezó a ejecutarla, esa sentencia.
¿Cuál fue el primer acto de ejecución de esa sentencia? No hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a aclarar algo. La incredulidad voluntaria. Pero esto no implica que el poder de Dios esté limitado por la incredulidad de los hombres. Lo que implica es que donde no hay fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Ese pueblo no esperaba milagros de Cristo. No creyeron en Él, no confiaron en Él, no le honraban a Él, no esperaban nada de Él. Él no tenía por qué darles absolutamente nada. Aún así vemos que su misericordia dice que no hizo muchos milagros, quiere decir que algunos pocos siempre realizó. Pero la sentencia comenzó el Señor a ejecutarla de una vez. Concluyo. No dije termino, dije concluyo. No es la ausencia del mensaje del Evangelio, tampoco la ausencia de los milagros de Cristo en medio de la humanidad, lo que mantiene al hombre en incredulidad. La incredulidad es voluntaria de los hombres que, escuchando el mensaje y viendo las evidencias, han decidido no creer en Cristo el Señor. Y lo triste de esto es que la incredulidad los condena. El que no cree ya ha sido condenado. Como se dice en Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. La razón de esa incredulidad es que los hombres prefieren mantenerse en oscuridad y no ser expuestos a Cristo, el Señor. Es cierto, cuando viene a Cristo, la persona queda expuesta en su pecado, pero el fin de quedar expuesta en su pecado es que ese pecado sea perdonado por la gracia del Señor, para que se tenga acceso al único medio de salvación de sus pecados. Nótese, el Señor no vino a salvarlo del infierno, no. El Señor vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El infierno es consecuencia posterior. Él va a la raíz. Y hoy es nuevamente el día que se abre para eso. Aquel que ha permanecido voluntariamente en incredulidad delante del Señor, hoy le invito a que deje su necedad, a que deje de buscar cuestionamientos para no creer en el Señor y en su palabra, en sus obras. Venga con un corazón sediento, con una mente sometida a Cristo, sí, avergonzado y sintiendo la culpa del pecado, pero venga a Él para que Él le liberte de esa culpa, de ese pecado. Este es el tiempo. Invoque al Señor de gracia en total humillación. Así como el enfermo de algo tan grave que le va a llevar a la muerte ansía que le den ese único medicamento que le va a salvar la vida. Venga Cristo, es el único camino de salvación. Crea en Él, entréguese por completo a Él. Sométase como el enfermo al tratamiento y la medicina oportuna. Los que lo hacen son
calificados por el mismo Cristo Jesús de la siguiente manera: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:21. Termino solamente con esto: al escuchar a Cristo y sus obras, ¿vendrás a su luz de una vez por todas? ¿O seguirás voluntariamente en incredulidad para eterna perdición? Voy a pedirle que cierre sus ojos, incline su cabeza una vez más y me acompañe en oración delante del Señor. Oh Señor, hoy estamos delante de ti, un grupo de tus hermanos, junto con unos que nos han acompañado tanto tiempo, o apenas hoy. Pero indudablemente los unos, los otros y los posteriores tenemos necesidad de ti. Hoy te quiero pedir que mires en nuestro corazón si hay incredulidad. Y esta incredulidad, Señor, somos conscientes que es voluntaria, por encima del mensaje y por encima de la evidencia. Es la necedad del corazón que quiere permanecer en oscuridad. Y te quiero pedir que rompas nuestras barreras. Doble nuestro brazo, Señor. Extiendas misericordia. Y ven a traer salvación. También, Señor, los que ya hemos sido salvos, te queremos pedir perdón, porque sabemos que hay áreas en nuestras vidas a las que tú hablas directamente. Y cuántas veces encontramos justificaciones para no someternos voluntariamente, en plena certidumbre de fe, a lo que tú nos estás diciendo. Con eso, en la práctica, estamos siendo incrédulos. Perdónanos también, y tanto los unos y los otros caigamos de rodillas ante ti, oh soberano del universo, y que nuestra maravilla sea por tu obra redentora, perdonadora, liberadora, santificadora, por tu persona. Te rogamos que esta iglesia siga levantando el estandarte de tu palabra en alto, y que tú sigas reluciendo desde ahora y hasta el día en que consumas todas las cosas. A ti, Señor, la gloria, a ti la honra en este lugar. Lo entregamos voluntaria y gozosamente. Y rogamos tu favor, oh Señor de los cielos.